Así que bueno, como todos los que ya se venían sumando, y para los nuevos les comento, estas clases que son gratuitas son parte de un proyecto que se lanzó con estas 5 personitas hermosas que, bueno, me incluyo, con estas 4 personitas hermosas que están acá también en pantalla junto conmigo, que son la unión de 3 comunidades obsesionados del éxito, transformando mentes exitosas y camino al ser, y nos unimos básicamente para aportar valor, para generar encuentros gratuitos, en donde las personitas puedan recibir información de alto valor, porque la verdad que es información que todos nosotros recibimos en talleres, en cursos que hemos tomado, información que hemos pagado para tenerla, pero sentimos que estamos al servicio, que bueno, somos 5 comunicadores de luz, así que estamos al servicio para poder aportarles valor y compartirle todo lo que sabemos. Para quienes no me conocen, a ver si puedo compartir acá. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Victoria Samá, todos me conocen por Vito, la gran mayoría acá en estos espacios. Soy terapeuta vibracional, soy medium, sanadora y canalizadora, maestra de Aqualit y Keldon. Actualmente estoy formándome en constelaciones familiares, que es otra herramienta para trabajar en lo que es el desarrollo espiritual y personal y básicamente para sanar. Y como siempre digo, uno de los títulos que me dio esta vida, que es uno de los que más aprendo y de los que más desafiantes también, ahí sin romantizar la maternidad, es la de ser mamá, de Santino e Inti León, que son mis 2 pequeñitos bueno, que me acompañan de cerquita en este proceso, en esto de aprender, en esto de brindarme a todos ustedes y a las personitas que llegan a mi vida. Así que como en resumen, para quienes no me conocen, esto es un poquito de mí, de lo que soy dentro de otras cosas. Y hoy lo que les traigo es un tema que a mí me gusta muchísimo, que como dije anteriormente me estoy formando, ya llevo bastante tiempo dentro del curso, por eso me permito compartirles un poquito de todo esto. Si bien el curso lo arranqué este año, yo hace por lo menos 6, 7 años que ya esta herramienta es parte de mi vida. Y siento que si bien es una herramienta una herramienta más dentro de lo que es el sistema, dentro de lo que es el mundo holístico, el mundo de sanación, a mí en lo particular es una herramienta que me ayudó y me ayuda a sanar muchísimo, me ayuda a tener mucha claridad, con algo tan importante que es nuestro sistema primario, que es la familia. Hay muchos bueno, que pueden llegar a conocer esta herramienta, otros que recién la están escuchando. Se conoce como constelaciones familiares, orden sistémico, órdenes del amor, o sea, tiene como varios nombres. Pero bueno, básicamente la mayoría lo conoce por constelaciones familiares. ¿Qué son, para quienes no conocen? Las constelaciones familiares es una herramienta complementaria, o sea, que se suma a otras herramientas, complementaria al proceso personal de cada individuo, que nos permite acceder a información de nuestro sistema familiar. Como decía recién, es una herramienta más a las que uno va utilizando, o sea, yo no es que sané y sigo sanando todo lo que traigo de mi vida solo con esta herramienta, sino que se complementa a muchas otras herramientas que he utilizado y que muchas sigo utilizando. Y muchas que creo que me quedan por conocer también porque nada, es muchísima la cantidad de herramientas energéticas y de sanación que existen, así que nada, como siempre digo, cada uno tiene que buscar la que le es funcional para uno. Hay muchas herramientas que no son funcionales en un momento de nuestra vida y que después pasa un tiempo en las que no nos sirven más y está buenísimo poder aperturarse a conocer todas las que van llegando a nuestra vida. Como algo medio resumido, como para que se entienda, ¿por qué se le dice sistema familiar? Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. El sistema familiar es un conjunto de personas relacionadas entre sí que funcionan como un todo. Funcionamos como un bloque, por así decirlo. Cada elemento, o sea, cada persona, ocupa un lugar en dicho sistema y todo lo que haga o deje de hacer
una persona, un elemento, en este caso lo puse así para que sea bien neutro, para que nuestro ego baje barreras al escuchar. Todo lo que haga o deje de hacer una persona va a afectar en todos los demás. Como para dar un ejemplo claro, por ejemplo, todo está formado por sistemas, desde lo micro a lo macro. Nosotros, nuestra biología está formada por sistemas. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, bueno, todos los sistemas que tenemos dentro. A la vez, nosotros pertenecemos a un sistema familiar, un sistema económico, un sistema global. A la vez pertenecemos a un planeta que pertenece a un sistema solar y así desde lo micro a lo macro. Todo está formado por sistemas. Por ejemplo, con respecto a esto, por ejemplo, si vamos al caso del sistema, no sé, circulatorio, lo que cada elemento, o sea, cada órgano de dicho sistema haga o deje de hacer, afecta a lo demás. Porque, por ejemplo, si el corazón deja de funcionar o empieza a funcionar mal, repercute dentro de todo el sistema circulatorio. Así funciona nuestra familia. Cada uno de nosotros ocupamos un lugar dentro de nuestro sistema familiar y lo que hagamos o dejemos de hacer, o sea, en cuanto a conciencia, cuanto más conciencia tomemos de nuestro lugar o cuanto menos conciencia tengamos del lugar que ocupamos, eso afecta sí o sí a nuestros pares dentro del sistema familiar. Y así funciona en todos los sistemas, el sistema dentro de un trabajo, el sistema dentro de un grupo de amigos. Se dice que cuando hay disfuncionalidades dentro de lo que es constelaciones familiares, se habla de que estamos desordenados. Por eso, cuando uno entra dentro de este camino de sanación y que, por ejemplo, conoce esta herramienta, a mí lo que me pasó fue comprender esto del desorden. Cuando hay un desorden familiar, a ver, un ejemplo de desorden puede ser cuando una madre o un padre no ocupa su lugar como mamá y papá y, por ejemplo, actúa como si fuera hijo de sus hijos, hay mucho de eso, de hecho es algo que se ve mucho en las constelaciones, se genera un desorden porque la mamá o el papá dentro de lo que es nuestro sistema núcleo, mamá, papá, hermanos, cuando llegamos acá a la Tierra, o sea, es ese sistema principal, mamá y papá tienen que ocupar un cierto lugar que se les llama, dentro de lo que es constelaciones familiares, se les llama jerarquías. Entonces, por eso se dice que todo lo que haga o deje de hacer una persona dentro del sistema afecta a todos los demás. Eso es como para ir trayéndole un poco de claridad. Cada elemento en un sistema tiene un orden determinado por su llegada. Ocupa un lugar que solo ese elemento puede ocupar y con una funcionalidad que ningún otro elemento puede reemplazar. Llevado esto al ejemplo que, por ejemplo, les traía del sistema circulatorio, el orden de cada órgano está determinado por su llegada. Si ustedes pueden recordar, si tienen hijos o tienen sobrinos, que cuando una mujer está embarazada, lo primero que se forma es el corazón. Por eso el corazón, dentro de lo que es el sistema circulatorio, tiene jerarquía. Se le llama jerarquía a veces esa palabra, de hecho, a mí me pasó de que me chocó un poco cuando la conocí, porque uno cuando las jerarquías que conoce generalmente tienen que ver, ponerle con el sistema, no sé, dentro de un país, de los políticos, o dentro de los países donde todavía existe esto de que están los reyes. Bueno, las jerarquías dentro de esto, de este tema, tiene que ver algo que determina la llegada acá en la Tierra, tiene mayor jerarquía que otros. Trayendo, como le decía, el ejemplo del sistema circulatorio, el corazón tiene jerarquía, de hecho es lo primero que se forma. Llevado esto a nuestro sistema familiar, cada persona en un sistema tiene un orden determinado por su llegada, por eso nuestros papás tienen jerarquía, nuestros papás y nuestras mamás tienen jerarquías por sobre nosotros, ocupan un lugar que solo esa persona puede ocupar y con una funcionalidad que ningún otro elemento, o sea, ninguna otra persona puede reemplazar. O sea, no se puede reemplazar, se puede sustituir,
¿sí? Porque suele pasar en familias donde hay un papá o una mamá ausente, muchas veces ese lugar es sustituido en la crianza por otra persona, pero hay que tener en claro y ser muy consciente de que ese lugar, por esa persona que por ahí no está presente, no se puede reemplazar. Nuestra mamá y nuestro papá, esté presente o no, va a ser siempre el que nos gestó, o sea, no podemos reemplazar ese acto, no podemos reemplazar ese lugar. Se puede sustituir con otra persona que cumple ese rol, sí, pero no se puede reemplazar. Eso es algo que a mí me ayudó muchísimo a tener claridad. Bueno, para los que me conocen saben, y para los que no, yo crío desde que nacieron a mis dos hijos sola, y siempre decía que yo era mamá y papá, cuando no tenía la conciencia de esta información. Como que en cierta forma, mi ego creía que yo podía reemplazar el lugar de esos papás que no se hicieron presentes. Y la verdad es que cuando después lo entendí, no, ese lugar no se puede reemplazar. O sea, por más que no estén presentes en la vida de mis hijos tienen un papá, porque bueno, junto con ese papá es que yo los traje a este mundo, o sea, yo no los pude haber traído sola, yo no podría ser mamá y papá. Poder comprender esto no solo te trae claridad y tranquilidad y un montón de cosas, sino que también nos saca un peso de la mochila. Eso es algo que cuando por ahí me encuentro compartiendo o también acompañando a, ya sea a mamás que se quedaron solas con sus hijos o a papás, de que puedan comprender de que no son mamá y papá, son o mamá o papá, solamente ocupan un lugar dentro de ese sistema. Esperen que ahí Meet me avisó, creo que hay personitas sumándose, espero que no se me trabe todo esto, para no dejar a nadie afuera. A ver. Bueno, no, como que se me tilda. Así que es súper importante, si sos mamá o papá que crías a tus niños solo o sola, comprender de que vos ocupás solamente un lugar dentro de ese sistema familiar. Eso te va a sacar mucha carga, es como que esa carga que llevamos en los hombros, y literal se siente, o por lo menos yo lo sentí así, se libera porque comprendés que ese lugar, por más que haya una ausencia, está ocupado por otra energía. Y es súper importante que esa energía se respete. Acá yo sé que el ego se pone como, hasta se enoja porque me pasó, cuando yo recién arranqué con todo esto que me decían, no, hay un papá, yo le decía como que no, no porque ese lugar está ausente. Energéticamente, ese lugar está ocupado por una persona, porque como les decía antes, yo no podría haber traído al mundo a mis hijos sola. Sí o sí hubo otra persona con la que yo generé un encuentro para traer esos niños. Entonces, comprender y darles lugar energéticamente, o sea, simbólicamente, a esa otra persona, por más que no esté, a nosotros nos ordena como mamá y papá y ordena también a nuestros hijos, porque se les libera energía de dos canales energéticos. Perdónenme si acá hablo por ahí muy desde el vocabulario como terapeuta, pero es como que eh, si lo llevo a lo criollo, es como, a lo criollo acá en Argentina se dice como a las palabras simples, es como tener dos canillas y el flujo de agua viene de un solo lugar y obstruir el flujo de agua hacia una canilla y hacer que salga por una sola, cuando las canillas que siguen después, que están conectadas a esas dos, que serían mamá y papá, y si solo le estamos enviando agua desde una sola canilla que somos nosotros, como mamá o papá, nuestros hijos van a recibir menos flujo de agua. Entonces, si nosotros comprendemos que esa otra canilla, que es ya sea mamá o papá, que simbólicamente no está presente, pero les damos ese lugar, le aperturamos ese flujo de agua hacia esa otra, nuestros hijos van a recibir mayor flujo de agua, o sea, mayor flujo de energía para su vida. Por eso es tan importante reconocer el lugar de los otros elementos, de las otras personas que ocupan su lugar dentro del sistema familiar, estén presentes o no. Para el inconsciente no existe lo real o irreal. Para el inconsciente todo lo que les transmitimos es real.
Entonces, si nosotros le transmitimos que papá tiene, bueno, hablando desde mi lugar, que papá tiene ese lugar, por más que no esté presente, porque papá le dio la vida junto con mamá, a nuestros hijos se les apertura mucha más energía y empuje para su vida. Por eso es tan importante comprender que cada persona tiene un lugar dentro del sistema familiar y que está determinado por su orden de llegada y por su funcionalidad. Bueno, yo acá les traía, me adelanté un poco, pero como para cuando uno se trabaja desde uno, venimos de una mamá y de un papá, que a su vez ellos son hijos de su mamá y su papá. Nuestra mamá tiene a su mamá y su papá, y nuestro papá tiene a su mamá y su papá. Y así sucesivamente hacia arriba. Comprender que venimos de un sistema, o sea, está nuestro sistema núcleo, que es mi mamá y mi papá junto con mis hermanos, que a la vez este sistema viene de otros sistemas, porque mi mamá viene de su propio sistema familiar, mi papá viene de su propio sistema familiar, mi abuela viene, o sea, nuestras abuelas vienen de sus propios sistemas, y así hacia atrás. Ahí es donde nos damos cuenta, ahí había un meme muy conocido que dice, ¿venís sola? No, vengo con todos, o sea, desde las constelaciones hay un meme que dice, no, vengo con todos los sistemas familiares que están antes que mí, antes que yo. No vengo sola. Cuando nosotros nos vinculamos con un otro, nos estamos vinculando con esa otra persona y con todo su sistema familiar, con todos sus sistemas de creencias. Por eso es tan importante, ya sea eligiendo esta herramienta o la herramienta que elijas, es sanar y saber de dónde venimos. Pero no saber de dónde venimos con respecto a, no sé, por ejemplo, nuestras raíces de otros países y todo eso, que está buenísimo llegar hasta eso, pero por ahí al menos saber de dónde venimos desde mamá y papá, qué creencias trae el sistema de mamá, o qué situaciones, o qué vivencias, o qué dolores, porque nuestros sistemas también nos heredan dolores, eh, de dónde viene mamá y su sistema, de dónde viene papá y su sistema, porque eso nos va a traer claridad a nosotros, qué flujo de energía no estamos recibiendo, si hay muchos bloqueos atrás, cómo se bloquea la energía dentro de los sistemas familiares con los secretos familiares, por ejemplo, cuando hay bebés no nacidos y no se cuenta, cuando, no sé, hubo asesinatos, violaciones, abusos, todos esos secretos que no se cuentan y que no se traen a la luz, no solo los heredamos, sino que se repiten. Hay una repetición de patrones. Porque lo único que busca la información y esas situaciones que han vivido nuestra mamá y nuestro papá, nuestros abuelos, nuestras abuelas, esas situaciones que han vivido a nosotros nos traen información. Por ejemplo, en mi caso, yo que me vengo trabajando con esta herramienta y con varias otras, en mi caso, comprender, yo tuve a mi hijo más grande, que tiene 14 años, quedo sola cuando quedo embarazada, decido tenerlo sola porque el papá no quería, a mis 19 años. Después de casi 10 años, nace mi otro hijo, Inti, que hoy en día tiene 5, y se me vuelve a repetir la situación. Quedo embarazada, el papá no lo quería tener, yo elijo tenerlo sola, y pasé los embarazos sola, y los crié sola, o sea, sola como madre, obviamente no sola, porque hubo hermanos, sobrinos, mi mamá, mi papá, o sea, todos aportaron siempre, amistades. Uno nunca cría solo, eso es una creencia que tiene nuestro ego, pero se me repitió, pasado, o sea, tuve a mi hijo, 9 años después vuelvo a tener a mi otro hijo y se repite la misma historia. Cuando yo empiezo a indagar desde las constelaciones qué patrón se estaba repitiendo, me encuentro con que mi abuela paterna había quedado viuda cuando era muy joven, con sus 4 hijos, había quedado sola y nunca rehizo pareja. Para ella, rehacer pareja, por la información que me trajeron desde las constelaciones, o criar con un hombre al lado, era igual a sufrir. Entonces, ¿qué hago? No, me quedo sola y los crío sola, porque puedo sola, porque el padre no es necesario. Obviamente hay todo un proceso entre medio, o sea, lo estoy diciendo lo más simple posible. Cuando indago desde la familia de mi mamá, mi abuela materna tuvo 2 hijos nacidos, pero entre medio
del hijo más grande y de la hija más chica, que es mi mamá, fue obligada a abortar a 2 bebés. Obligada. Ella los quería tener y fue obligada, en ese entonces por mi abuelo, a abortar. ¿Cuál es la memoria o el registro que yo heredo? Es que ser madre, no solo ser madre acompañada por un hombre, no solo era peligroso porque ese hombre ejercía poder sobre mí, sino que mi abuela, algunas de las charlas que tuve con ella antes de que ella trascienda, fue que a ella le hubiera gustado haberse quedado sola con sus hijos, como me había quedado yo, porque por lo menos hubiese podido decidir por ella. Cuando a mí las constelaciones me traen esta información, digo, wow, claro, yo le estaba siendo leal a mis abuelas, con una información que al no haber sido sanada en su momento o haber tenido conciencia, obviamente toda esa energía no llegó desde un flujo sano, por así decirlo, sino que llegó con todos esos patrones de creencias. Suele pasar mucho en mujeres que no pueden quedar embarazadas, que se hacen estudios, que no tienen problemas de fertilidad ni nada por el estilo, pero que no quedan. Cuando empiezan a indagar hacia atrás, a lo mejor su mamá se quedó sola con los bebés, entonces el programa que se traslada es ser mamá es peligroso, entonces nuestra biología responde a los patrones de creencias que también están incluidos en nuestro ADN. Nuestro ADN, como se dice siempre desde la medicina tradicional, que dicen que hay un 80% que es residuo de nuestro ADN, en realidad es que desde la metafísica se pudo ver que esa parte de ADN que no tiene materia que se puede ver, es energía. En esa energía es donde queda registrado todos los patrones que uno va heredando de todos los sistemas que están antes de nosotros. Entonces, dentro de nuestro ADN están los patrones que nosotros repetimos inconscientemente, que les somos leales o también los rechazamos por lealtad o por rechazo, se genera la misma energía. O sea, te podés polarizar desde la lealtad hacia mamá y papá, abuelos o lo que sea, cualquier familiar, o te podés polarizar en el rechazo y rechazás también esa misma información, pero se muestra lo mismo. Así que por eso yo siempre traigo que, ya sea con esta herramienta o con la que sea, se adentren en el proceso de sanación, porque muchas veces uno quiere avanzar desde acá en adelante y no se dan proyectos y no se dan relaciones y los vínculos siempre terminan teniendo una repetición y un montón de cosas y no entendemos por qué y de repente pasa que estamos rechazando a mamá, estamos rechazando a papá. A mí me pasó también, como, por eso siempre traigo temas que los puedo comunicar desde lo que yo viví, desde lo que yo aprendí a través de mi experiencia, y no desde el egocentrismo, digo, no, yo voy a hablar de mí, sino es que yo lo puedo dar testimonio desde mí, de que funciona, desde que las herramientas de sanación funcionan. Obviamente por eso digo que cada uno busque la que le es funcional para cada uno, porque a mí me ha pasado de trabajar con herramientas que la verdad digo, estuvo buenísima la experiencia, pero no me aportó, o sea, no resonaba conmigo, y de repente he encontrado herramientas como lo son las constelaciones familiares, que por eso este año decidí estudiarlas, como lo fueron muchas, Aqualit, Reiki, Keldon, todo lo que he estudiado, limpieza energética, armonizaciones, todo lo que he estudiado, y que hoy lo pongo al servicio es porque sirvió en mí y a través de mi experiencia y de lo que yo aprendí, puedo compartirlo y puedo acompañar a otras personas. Por eso, desde lo que es constelaciones familiares, yo estuve durante muchos años en las que no me hablaba con mi mamá, la rechazaba, porque mi ego me decía que yo merecía otra mamá. O sea, yo hubiera merecido otra mamá que me criara de otra forma, un montón de cosas, la historia que se cuenta el ego. ¿Qué pasaba? Yo estaba rechazando, junto con mi mamá, la energía de vida. Mamá es la vida, mamá es la abundancia, mamá es el dinero. Entonces, yo vivía en escasez y no entendía, porque no, es porque me va mal en los negocios, porque me va mal esto. No, o sea, estaba rechazando el flujo de energía que a mí me iba a dar abundancia,
que a mí me iba a abrir puertas. Con respecto a mi mamá había rechazo y con respecto a mi papá había lealtad, que es algo que la lealtad es lo más difícil de trabajar porque es muy invisible. De hecho, lo sigo laburando ambos, es algo que se labura todo el tiempo. La lealtad es muy difícil porque es como, no, en mi caso, mi papá era mi ejemplo, mi papá era todo, y claro, o sea, lo estaba poniendo en un pedestal y mamá y papá tienen que estar a la misma altura. Yo tengo que sentir la misma gratitud tanto a mi mamá como a mi papá. Obviamente, para las personas que están, que no se hablan o que transitan cierta situación con ellos, es obvio que es muy difícil hoy decirle, no, bueno, vos tenés que aceptar y agradecerle a tu mamá, aceptar y agradecerle a tu papá, si no te tratás, si viviste alguna situación difícil con ellos, si estuvo ausente. Obviamente hay un proceso para llegar a esto. Hay un proceso, un paso a paso, un proceso de integración, de poder ver la información, de poder ver la situación, comprenderla, sanarla, perdonar, porque como dice un curso de milagros, y dícholo un poco en mis palabras, todos los caminos van hacia el perdón. O sea, la base de nuestra existencia en esta tierra, en este plano, es trabajar el perdón, pero no por los demás, por nosotros mismos. Cuando yo pude comprender que tenía que perdonarme a mí y la soberbia que yo tenía de rechazar a mi mamá, recién ahí la pude perdonar a ella, pero primero me tuve que perdonar a mí misma. Y no es ese perdón de, bueno, te perdono y me pongo en superioridad, sino es el perdón de decir, perdón, o sea, perdón mamá, perdón papá, por no darme cuenta que ustedes me dieron lo más valioso que me pueden dar, que es la vida. O sea, sin mi mamá y sin mi papá, yo no estaría acá. Me guste o no, les guste o no, que a mí también me acuerdo que me lo dijeron así, te guste o no, o sea, hasta que vos no aceptes eso, vas a vivir con bloqueos en tu existencia porque estás rechazando las dos fuentes de energía que te trajeron acá. Entonces, algo bueno, después también está dentro de lo que es jerarquía, está mamá y papá, estoy yo junto con mis hermanos que pertenecemos a una misma jerarquía. Obviamente que los hermanos mayores tienen jerarquía por sobre nosotros, pero por ejemplo no sé, estás en una reunión, darles la palabra, si están hablando y los dos quieren hablar a la vez, respetar el espacio de mi hermano mayor y darle la palabra y un montón de cuestiones, pero por ejemplo, un ejemplo que da siempre mi constelador, que es mi profesor, es ante una herencia o cosas así, es 50 y 50, o sea, la jerarquía es la misma, pero después se da en otras cosas de que nuestros hermanos mayores tienen beneficios, por así decirlo, por sobre los que venimos después. Después, bueno, les traigo un poco de ahí de texto, de todos somos hijos, o sea, nosotros somos hijos, nuestros papás son hijos, nuestros abuelos fueron hijos, son hijos. Tengamos buena o mala relación, los hayamos conocido o no, todos somos fruto del encuentro que alguna vez existió entre mi madre y mi padre. Como les decía recién, es súper importante comprender y aceptar que tengamos buena relación o no los hayamos conocido nunca en la vida, nuestra mamá y nuestro papá va a ser toda la vida nuestra mamá y nuestro papá, y que lo que le tenemos que agradecer a ellos es que nos dio la vida. Después lo que hicieron después ya es otra cosa, pero por lo menos agradecerle la vida. Eso realmente puedo dar testimonio de que abre no solo muchas puertas, sino mucha liberación. Te libera realmente comprender y aceptar eso, o sea, la aceptación en estas situaciones trae mucha calma. Después podés vincularte o no, acá es donde, a ver si viene en esta otra. Bueno, es importante tener en cuenta la diferencia, sí, esto es lo que le quería decir. Es importante tener en cuenta la diferencia entre vínculo y relación. Lo que podemos cortar o puede no fluir en la relación es el vínculo. Perdón. Lo que podemos cortar o puede no fluir es la relación. El vínculo es eterno. Podemos relacionarnos o no con mamá y papá, con los hermanos, con los abuelos, con cualquier familiar, pero el vínculo es eterno. O sea, yo no puedo cortar mi vínculo con mi mamá o mi papá.
Pasa mucho cuando uno entra en todo esto de constelaciones que te dicen, no, yo con mi mamá o con mi papá ya corté el vínculo. No, yo con mi mamá o con mi papá ya no tengo nada que ver. Y cuando vamos a eso es como, ¿cómo podés negar? Como todos venimos de un óvulo y un espermatozoide que se fusionaron para que nosotros lleguemos. Cuando negás a papá, estás negando a ese espermatozoide, o cuando negás a mamá, estás negando a ese óvulo que en fusión te trajeron acá a la Tierra, te dieron esta vida. Entonces, si no querés verlo como mamá y papá, velo por lo menos, o sea, porque la mente cuando decís mamá y papá, automáticamente el ego nos lleva al dolor que pueda llegar a ver con mamá o papá. Si para trabajar la aceptación tu ego todavía le duele mucho hablar de mamá o papá, lo que podés hacer es decir, bueno, listo, acepto a ese espermatozoide y a ese óvulo que fusionados me trajeron a esta tierra. Y van a ver que mentalmente se genera otra energía. Porque cuando yo digo mamá, a mí me pasaba que cuando yo decía aceptar a mamá, me dolía. Porque la imagen que yo tenía de mi mamá había sido todo lo que a mí me había generado dolor. Lo mismo con mi papá igual, o sea, con los dos. Pasa que con mi papá siempre tuve como otro tipo de vínculo. Y ahí entra también, hablando un poco de mi mundo, de todo lo que es energía, también ahí entra un poco la misión álmica que traemos, que venimos a esta tierra junto con mamá, con papá. En mi caso, mi mamá era como la que venía a enseñarme justamente a aprender de la resiliencia a través del dolor. Mi papá me trae mucho esto de justamente aprender a identificar las lealtades y ver cómo trabajarlas. Obviamente entra otra cosa, pero algo que yo me sirvió mucho es verlo desde este lugar, de decir, bueno, listo, no le decía ni mamá ni papá, le decía, podés decirle, buscar la forma que quieras, pero esta que me parece hasta chistosa, decir, bueno, reconozco ese espermatozoide, lo acepto, gracias, que junto con ese óvulo me dieron la vida. Y ahí agradezco esa creación, agradezco esa energía que unida me trajo hasta acá. Porque nos guste o no, siempre van a ser ellos los que, o sea, nos dieron la vida, o sea, no lo podemos cambiar. Después, bueno, somos nuestros padres, esto que les decía, somos la unión indivisible de ambos. Esto nos vincula a ellos para siempre. Quien no pueda reconocer este vínculo, aunque parezca una obviedad, difícilmente pueda reconocer todo lo que siga después. Parece una obviedad porque decís, ¿cómo no voy a reconocer que vengo una mamá y un papá? Bueno, cuando hay mucho dolor, cuando hay muchos traumas referidos a esos vínculos, a esas personas. Me pasa a mí mucho en las sesiones de terapia que, nada, por ahí tal persona vivió con su papá un abuso o mucha violencia, o tenía un papá, o una mamá también, porque se dan los dos casos, una mamá o un papá muy, no sé, que eran alcohólicos y cuando llegaban de beber eran muy violentos, o por ahí tuvimos un papá, una mamá que fue muy violento, por ahí una mamá con mi papá o un papá con mi mamá, entonces eh, nos alejamos de esa persona. Entonces, ahí es donde nos buscamos, nuestro ego busca desvincularse. Y lo que hacemos es dejar de relacionarnos, y es sano. Lo que trae constelaciones, que para mí es maravilloso, que sanar con mamá y papá, y traigo mamá y papá porque es el vínculo que más conflicto a veces nos trae y que es el vínculo más difícil de a veces de observar desde otro lugar. Comprender que sanar la relación con ellos, sanar la relación con mamá y papá, no significa tener que relacionarnos. Si mamá es tóxica o si papá es tóxico y vincularme con ellos no me hace bien, no me relaciono, pero comprender que el vínculo con ellos va a estar para toda la vida. Ahí está la diferencia, comprender, por eso puse en una de las imágenes, que es súper importante poder reconocer la diferencia entre relación y vínculo. Una cosa es el vínculo que me une de por vida y otra cosa es la relación que puedo elegirla o no. No sé, mamá o papá son tóxicos y a la vez me gusta cada tanto compartir un ratito, bueno, fíjate en ese compartir
¿cuál es tu tiempo sano de compartir? Capaz que vas y te tomas un tecito, un cafecito, un mate, con esa persona estuviste media hora y vos ya sentís que eso es suficiente, porque de repente si no, la energía de mamá o de papá o todos los conflictos que tenga te empiezan a afectar, listo, bueno mamá, bueno papá, me voy a mi casa, nos vemos, me alegro verte, y se van. Lo mismo con hermanos, lo mismo con tíos, con abuelos, con el vínculo que quieran. Todos los vínculos familiares van a ser nuestros vínculos de por vida, pero está en uno relacionarnos o no. Y algo muy importante también en esto es no solo saber que podemos elegir relacionarnos o no, sino comprender que esos vínculos con los que no nos relacionamos, de hecho hoy me pasó de venir en el auto que me trajo y de que la persona me contara que con su hermano no tiene relación hace muchos años. Entonces está buenísimo que sea consciente, pero comprender que ese vínculo va a estar de por vida. Cuando nosotros les ponemos luz a esa información, le ponemos conciencia, también se aperturan flujos de energía, porque junto con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, entre todos hay canales de energía. Con todo nos une ese hilo rojo que, bueno, que está muy visto de las parejas, pero ese hilo rojo es ese hilo desde el corazón. Siempre vamos a estar unidos a ellos, siempre vamos a tener un vínculo. Entonces, puede que no nos relacionemos, pero si tenemos la oportunidad de sanar ese vínculo para nosotros, no relacionarte, pero sanarlo para vos, es importantísimo. Porque realmente te libera mucha carga. Es como que nuestra mochila viene con un montón de cosas, muchas cosas que arrastramos de nuestros ancestros, y que cuando las podemos traer a la luz, esa mochila se va vaciando y la podemos llenar con las cosas que uno elige llenarlas. Cuando buscamos llenar la mochila que traemos con lo que queremos llenarlo, pero no la vaciamos de lo que ya no nos sirve, no entra. O sea, literalmente agarren una mochila física, métanle libros, libros, libros que no les gusten, y cuando quieran meter los libros que les gustan, no van a entrar. Bueno, eso mismo pasa con la información que está dentro nuestro, que está en nuestro ADN, que está en nuestro inconsciente, a nivel familiar. Por eso siempre digo, para mí, esto de hacer terapia, de ir a un psicólogo de la rama que les guste, o hacer terapias alternativas, buscar el método de sanación que elijan, que les guste, que les sirvan. Prueben muchos, yo he probado de todo, en casi 15 años que arranqué con todo esto, sí, 14 años, he probado de todo tipo de terapias, desde las terapias tradicionales, de energéticas, he hecho regresiones, todo para sanar. O sea, mi único foco era sanar. El cómo no sabía, o sea, probaba, hasta que decía, bueno, esta herramienta me sirvió. Todas les van a mover algo igualmente, pero hay algunas que son más funcionales que otras para las personas. Para una persona muy mental le sirve más la terapia más tradicional, para una persona muy emocional, como es mi caso, me sirvió siempre mucho esto, las terapias holísticas, las terapias alternativas, porque te llevan más al sentir. Para las personas mentales que necesitan creer en que hay una energía que se está moviendo en una meditación, en una regresión y todo eso, para las personas que son mentales y necesitan comprender cómo es que está funcionando eso, no les son muy funcionales esas herramientas. Siempre los invito a probarlas igual, porque lo que se siente la experiencia, por más que seas muy mental, la sentís igual, pero pasa de que a veces necesitan comprender cosas, que hay cosas que no tienen explicación lógica. Simplemente las sentís y ya. Es como el aire todo el mundo lo siente en la piel, pero no se ve. Bueno, el mundo energético es eso. Está, se mueve alrededor nuestro, pero no lo podemos ver. Entonces ahí es donde cada uno tiene que buscar la herramienta que le sea funcional para cada persona. Y acá les traía esta frase: el árbol no elige dónde crecer, sin embargo, el lugar en el que cayó su semilla, para él, es el lugar correcto. Nunca nacemos en una familia equivocada. Por muchos años lo creí, por muchos años mi ego prefería creer que había nacido, como les decía hoy, en un ambiente en el que no me merecía, mi ego era como, no me merezco este lugar. Y en realidad sí, o sea, no se trataba de merecer o no merecer.
caí en la familia justa y perfecta, con los conflictos justos y perfectos, con las situaciones justas y perfectas, con los secretos familiares justos y perfectos, que me servían a mí y que me sirven a mí para ser quien soy, para ser lo que quiero llegar a ser, para estar hoy acá y compartirles todo esto. Si yo no hubiese tenido esa familia, no me hubiese metido en todo esto para aprenderlo, porque no hubiese tenido un motivo a lo mejor. Entonces, como dice la frase, el árbol no elige dónde crecer, sin embargo, el lugar en el que cayó su semilla para él es el lugar correcto. Esta es una frase que comparte Bert Hellinger, que es el canalizador. Yo siempre dicen el creador de las constelaciones, para mí las canalizó, para mí las bajó del cielo, porque realmente es una herramienta que trasciende la parte racional. Obviamente tiene la parte metafísica que se aplica mucho para la comprensión de las personas justamente que son muy mentales, pero bueno, yo elijo creer desde mi sentir que él canalizó esta herramienta. Eh, Así que bueno, si quieren pueden buscar en Instagram, hay un montón de páginas de Bert Hellinger en donde aportan mucha información, mucha comprensión de vínculos, mucha info que para el que le interesa todo esto está muy bueno y te trae mucha claridad y mucha comprensión para lo que sea que estés transitando o necesites saber. Así que, bueno, gracias por llegar hasta acá. Perdonen si estuve muy acelerada, es que miraba la hora y digo, no voy a llegar a compartirles todo lo que quería, que era mucho de lo que estaba en las imágenes y había mucho, obviamente, que me puse en canal para poder transmitirles, mucho de los que estoy aprendiendo. Sabía que me iba a llevar la horita, pero bueno, llegué a tiempo, así que nada, gracias a los que llegaron hasta acá. A los que me escucharon hasta lo último. A ver si había... Ah, bueno, esta es una imagen que suelo compartir en las redes de mis servicios. Para quien resuene, para quien quiera saber más, está mi número en los grupos. Así que bueno, hasta acá llegó lo de este miércoles. Les aperturé mucha información de constelaciones, pero básicamente quería apuntarlo a esto de reconocer los lugares que cada individuo, cada persona ocupa en nuestro sistema familiar y que de a poquito se puede ir tomando conciencia de lo importante que es tenerlos en cuenta, lo importante que es reconocer sus lugares, porque eso no es que, porque desde el ego uno dice... Mi ego decía, no, bueno, yo no quiero, o sea, yo esto de con mi mamá o lo que sea, con mi abuelo también me pasó, mi abuelo materno, de que lo logré incluir hace muy poco, por cómo él fue y las cosas que hizo, pero yo lo que no me estaba dando cuenta, que no lo estaba negando él, sino que estaba negando el flujo de energía que él traía hacia mi vida, porque me gustara o no, es parte de uno de mis vínculos. Es el papá de mi mamá, o sea, sin él mi mamá no existiría y por ende yo no existiría. Entonces, cuando podemos comprender que nosotros estamos acá gracias a la unión de nuestra mamá y de nuestro papá, de que nuestra mamá está en esta tierra gracias a la unión de su mamá y su papá, lo mismo con mi papá, cuando empezamos a comprender eso, ahí nos damos cuenta que cuando perdonamos, aperturamos energía que se nos apertura a nosotros para todo lo que nosotros queramos hacer en la vida. No tiene que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Y bueno, como dice un curso de milagros, como dicen un montón de ramas, todo lo externo es una proyección a nosotros. Entonces, cuando vemos a esas personas y decidimos aceptarlas y perdonarlas, en realidad estamos aceptando y perdonarnos la parte que ellos ocupan dentro nuestro, dentro de nuestra existencia. Así que bueno, sin más, no voy a hablar más. No, quiero sacar ahí, hacer por ahí un videíto, una fotito, lo que sea para poder subir, pedirles a ustedes también. Ahí están mis redes para que me puedan seguir. Les voy a pasar por mi comunidad privada, voy a pasar este PDF, si bien es una info bastante resumida, pero para quien lo quiera tener o leer o tener esas pequeñas cositas que compartí ahí a mano, pero lo voy a pasar por mi comunidad privada porque es desparramarlos por todos los grupos de las 3 comunidades, por ahí se genera un poco de spam, para los que no estuvieran en la clase no van a entender nada, así que lo comparto por mi comunidad. Así que bueno, para quien resuene, etiquetarme o compartir en las redes, ahí está @vitosama es mi Instagram de mi marca personal.
Así que bueno, agradecerles a todos los que están, espero no haber dejado a nadie afuera, que no haya quedado nadie. Y bueno, voy a cortar la grabación para no olvidarme, porque es también algo importante que no hay que olvidarse. A ver acá. Y la grabación también, yo la subo después a YouTube y la comparto por lo que es mi marca personal. A ver acá si te parece. Así que bueno, no sé si quieren compartir algo ahí en el chat. Ahora, si no se me tilda todo esto, lo voy los voy a leer, perdón. Ahí está, ahí tenemos la...